Una familia hereda una casa en los bosques de Oregon, sin saber que en la oscuridad de ese lugar habitaba una criatura que estaba por volver una noche común en la más terrorífica de sus vidas. Esta historia comienza con un cartelito que nos informa que en 1995 un senderista desapareció en las montañas de Oregon. Después de varios avistamientos, los miembros de la comunidad comenzaron a especular que el hombre había contraído una misteriosa enfermedad a la que llamaban fiebre de las colinas, pero que las tribus que habitaban en esa región la conocían de otra forma. Ellos la llamaban cara de lobo. Ahora pasamos a conocer a la familia Lovell, conformada por el pequeño Blake y su padre Grady, los cuales viven apartados de la sociedad en una pequeña granja ubicada en los adentros de los bosques de Oregon. Algo que cabe recalcar es que Grady prácticamente entrena a Blake todos los días como si este fuera un soldado, enseñándole a levantarse temprano, tender su cama a la perfección, obedecer órdenes y siempre estar atento a su entorno. Es así como, ya siendo una actividad de todas las mañanas, Grady y Blake se embarcan hasta las afueras de su granja con toda la intención de cazar algo para que fuera su cena, siempre recalcando que Grady es demasiado exigente con el pequeño Blake, obligándolo a seguir al pie de la letra sus órdenes y recalcando que debe aprender a moverse en la zona, porque ese bosque era tan hermoso como peligroso. En eso estaban, cuando de repente un pequeño Bambi se aparece en el lugar, y sin perder el tiempo padre e hijo preparan sus rifles para poder darle caza a su futura cena. Sin embargo, el animalito resulta ser más rápido de lo que creen, y en un parpadeo desaparece. Queriendo buscar un mejor ángulo de visión, Blake se aleja de su padre, sin importarle que le viene diciendo desde hace como 2 horas que debe tener cuidado y hacerle caso, pero bueno, al parecer se la sopla. Increíblemente, Blake sí que consigue un mejor ángulo para asestar un mejor tiro, pero mientras estaba apuntando, puede ver lo siguiente. El chico sabe que algo anda mal, y por fortuna su padre consigue encontrarlo antes de que algo le pase. Sin embargo, la tensión apenas estaba por comenzar, ya que al escuchar una clase de rugido que no se parece al de ningún animal conocido, Grady le ordena a su hijo que suba a la torre de guardabosques, se tape los oídos y cierre los ojos, mientras que Grady, temblando de miedo, sostiene su rifle frente a él mientras que el calor del aliento de alguna criatura puede verse en el borde de la estructura. La familia tiene tanta suerte que en ese instante el sonido de un ciervo hace que la criatura corra hasta él, siendo este el único motivo por el cual logran zafar sanos y salvos. Para calmar a Blake, su padre le dice que únicamente se trataba de un oso, pero al volver a casa y bajar hasta el sótano, Blake puede ver cómo Grady se estaba comunicando con un vecino que vive a unos kilómetros de ahí, diciéndole las siguientes palabras: "Lo vi, es real, el senderista, el cara de lobo, hoy lo tuve enfrente y venía tras mi hijo, tenemos que atraparlo y tú me vas a ayudar". Ahora hacemos un salto temporal de 30 años. En el presente, Blake es un adulto, se mudó a la ciudad y ahora es el padre de la pequeña Ginger. A pesar de que él es un padre amoroso y comprensivo, a veces suele tener las actitudes que su padre tenía con él, hablándole a la pequeña Ginger de forma bastante fuerte si me lo preguntas, aunque al darse cuenta que estaba repitiendo los mismos patrones que su padre repetía con él, este rectifica, se disculpa y le pide a la pequeña que se comporte. Más tarde conocemos a Charlotte, o sea la esposa de Blake y mamá de Ginger. En esta parte nos enteramos que Blake es escritor y Charlotte periodista, pero digamos que Blake no consigue inspiración desde hace un buen tiempo, y a Charlotte le ha estado costando que la prensa publique sus artículos. La cosa se iba a poner más tensa cuando, por medio de la correspondencia, Blake se entera que el estado ha declarado a su padre como oficialmente fallecido, luego de haber estado desaparecido durante varios meses, por lo que le envían las llaves de su casa y le solicitan que vaya y la revise, ya que al ser el único hijo de Grady, ahora esta le pertenece. Es evidente que la relación entre Blake y Charlotte no ha estado yendo demasiado bien, por lo que con el afán de salir de la rutina y de paso ayudar a vaciar la casa de su padre, Blake le propone a su esposa que lo acompañe hasta los bosques de Oregon, siendo este el inicio del fin. Es así como luego de rentar un camión, la familia se embarca en este viaje lleno de alegría, aventura, emociones y licantropía, claro que sí. Luego de avanzar durante algunas horas, Blake llega hasta la entrada de la que cree su casa. Es ahí cuando Charlotte menciona que la silueta se encontraba de pie en una de las torres de guardabosques, y sin perder el tiempo el tipo se acerca hasta el auto. A Blake esta persona se le hace conocida, y luego de verla un rato se da cuenta que se trataba de su amigo de la infancia, el hijo del vecino con el que su padre hablaba por radio. A pesar de esto, el tipo parece ser muy antipático y no tener educación, subiéndose al auto sin ser invitado y diciendo que él los guiará hasta la casa de Grady. Bueno, supongo que si te crías en el bosque sin contacto humano no se puede esperar que seas el señor de los modales, ¿no? Aunque Tarzán era buena onda, pero bueno, me desvío. Mientras el grupo va camino a la casa, tanto Charlotte como Blake intentan aligerar el ambiente e intentan establecer una plática con el extraño, pero este tipo únicamente responde de manera antipática y también ambigua. Y es que en eso estaban cuando de repente...
El auto sale del camino y se queda atorado entre los árboles, y cuando apenas estaban reaccionando, el vecino abre su puerta y se cae al suelo. ¡Ay! Lo primero que Blake hace es preguntarle a su familia si se encontraban bien, y pedirles que salgan del auto por la parte de arriba. Blake apenas estaba pensando en cómo salir, cuando por el retrovisor puede notar a una criatura acercándose por un costado, la cual revienta la ventana de un golpe, haciendo que uno de los vidrios se entierre en el brazo de Blake, además de que la cosa esa se lleva al vecino. Esto abre una ventana de tiempo para que la familia corra sin rumbo intentando salir del bosque, dando la casualidad y suerte que llegan justamente a la granja de su padre, dando el tiempo justo para que puedan entrar y ponerse a salvo de lo que sea que estuviera ahí afuera. Sin perder el tiempo, Blake baja al sótano y reactiva la energía eléctrica del lugar, además de que desempolva aquel viejo radio que su padre usaba para comunicarse con el vecino, esto con esperanzas de contactar a alguien para que vaya y les eche una mano. En eso andaban, cuando de forma inesperada, Blake parece oler comida cercana, encontrando un poco de carne seca que su padre había dejado preparada con anterioridad. Sin perder el tiempo, el tipo procede a comerla, pero de forma totalmente random este escupe uno de sus dientes, creyendo que tal vez su mandíbula se había golpeado en el accidente de auto que vimos hace un rato, además de que Charlotte se percata de que la herida de su brazo comenzaba a sangrar más de lo esperado, por lo que procede a darle primeros auxilios con la esperanza de que se ponga bien. Blake pasa la noche tapiando la entrada principal para evitar que la criatura entre a la casa, mientras que Charlotte y la pequeña Ginger descansaban un poco. De repente un sonido intenso parecido a golpes provenientes de la segunda planta alertan a Blake, por lo que sin perder el tiempo, este sube a revisar de qué se trataba, y al abrir uno de los armarios, se da cuenta que se trataba del ruido que una araña hacía al caminar por las paredes, demostrando de esta forma que su sentido del oído se estaba agudizando. Es gracias a esto y a su olfato que Blake nota cómo aquella criatura se estaba aproximando a la casa de manera sigilosa, llegando así hasta la puerta trasera del sitio, y madres, la criatura mete la mano por la puertecilla del perro, obligando a Charlotte a clavarle unos martillazos para que suelte a su marido, aunque de todos modos el tipo acaba con la pierna hecha papilla. Luego de tomar una siesta, Blake despierta y se encuentra a su esposa intentando buscar ayuda a través de aquella radio, enterándose de algo interesante, y es que Charlotte le revela a quien sea que pudiera escucharla que fueron atacados por una bestia en el bosque, y que al parecer Blake fue infectado por alguna extraña enfermedad, ya que además de tener el oído y el olfato más agudo que antes, ahora Blake ya no tiene la capacidad de hablar, aunque él cree que sí. Interesante el lore, la verdad. Por si esto no fuera suficiente, la apariencia de Blake estaba cambiando, por lo que intentando hacer lo que estuviera en sus manos para mantener a su esposo tranquilo, Charlotte procede a recostarlo en una de las habitaciones, y como este ya no podía hablar, le pide que escriba cómo se sentía, a lo que el pobre tipo únicamente puede escribir la palabra dying, o sea, siente que se está muriendo. Además, se nos deja ver que Blake ahora percibe el mundo de manera diferente, casi como si pudiera ver todo iluminado aunque hubiera poca luz, demostrando que se estaba convirtiendo en una especie de animal con características de cazador. Y es que por si esto no fuera suficiente, Blake procede a morder su herida del brazo, casi como si no pudiera controlarse y estuviera completamente fuera de sí, por lo que podemos decir que su humanidad estaba casi perdida por completo. Sabiendo que el tiempo estaba en su contra, Charlotte toma las llaves del auto del papá de Blake, una batería y un cuchillo por si acaso, y sale con toda la intención de sacar a su familia de ese lugar del demonio. Es así como Charlotte conecta la batería y se dispone a encender el auto, que aunque en los primeros minutos esto simplemente no tiene resultado, luego de varios intentos el auto arranca, por lo que únicamente tienen que subirse y largarse. Pero la familia se ve obligada a subir hasta un invernadero para mantenerse a salvo, mientras que la criatura ingresa al lugar y se pone a pegar de brincos para intentar arañar a quien sea que se descuide. Sabiendo que únicamente era cuestión de tiempo para que la criatura consiguiera alcanzarlos, Blake decide bajar y servir como carnada para que su familia pueda correr de vuelta a casa, y aunque parece ser un plan arriesgado, esto sí que da resultado. Increíblemente Blake reaparece triunfante, en parte porque su fuerza ha aumentado debido a que su apariencia ya estaba lejos de ser la de un humano normal, y es que debido a que cada vez podía mantener menos el control, incluso estuvo a punto de atacar a su familia, Blake decide irse de la casa, pero no, esto no iba a ser tan fácil. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Entre Charlotte y Blake consiguen acabar con la criatura esta, y cuando creíamos que se trataba de aquel senderista que desapareció en 1995, pues resulta que no, ya que al revisar uno de sus brazos y ver un tatuaje que pone Lovell, Blake se da cuenta que ese hombre lobo se trataba de nada más y de nada menos que de su padre, comprendiendo que este había desaparecido porque fue a cazar a aquel primer lobo, al cual seguramente sí derrotó, pero que a la vez acabó infectándolo. Esto genera tal rabia en Blake que su transformación se acaba completando, y ahora completamente fuera de sí, intenta
a atacar a su propia familia, obligándolas a refugiarse en el granero del lugar. Esta cosa es tan sigilosa que incluso logra colarse por debajo del granero cavando un hueco, y la familia ni siquiera se entera. Lo bueno de esto es que una trampa en el suelo salva a las protas, y cuando creemos que el tipo se iba a quedar ahí para siempre, este demuestra ser tan salvaje que se mastica su propia pierna con tal de liberarse, y seguir detrás de Charlotte y la nena. Ambas corren a través del bosque, llegando hasta el lugar del accidente, encontrando los restos del tipo local además de su rifle, por lo que bueno, al menos ahora tendrán con qué defenderse. Las chicas suben hasta la misma torre de guardabosques que Blake y su padre usaron 30 años en el pasado, replicando el mismo escenario de ese momento, solo que esta vez, Charlotte sí que tiene la valentía de jalar el gatillo para acabar con la criatura y proteger a su hija. En la escena final, se puede ver cómo Charlotte y la pequeña Ginger se acercan hasta Blake, despidiéndose de él mientras el tipo exhala su último aliento, y sabiendo que aunque han conseguido acabar con estas criaturas, pues todavía tienen la difícil tarea de salir de ese bosque sin ayuda de nadie, nos quedamos a la expectativa de saber qué les espera. Finalizando la historia. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, Bueno, no puedo decir que la historia no me gustó, porque estaría mintiendo, aunque sí que debo ser honesto diciendo que me esperaba otro tipo de trama o giro, algo menos sentimental y dramático y más terrorífico, no sé, quizás haciendo que la criatura atacara a la familia y en algún momento Blake se infectara, y ahora hubiera dos de estas cosas, haciendo las escenas de batalla más frenéticas, divertidas y terroríficas, y menos dramáticas y cursis y relacionadas con el cariño de la familia que, seamos honestos, al ver una película de hombres lobo lo que menos te importa son las relaciones interpersonales de esta gente. Pero bueno, esa es únicamente mi opinión. Déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscríbete a miembro si quieres, y regálame un like en forma de hombre lobo con sentimientos que más parece un hombre perro para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo, ¡nos vemos!